Nacional con preocupación. El peronismo no reconoce conducciones bifronte, no reconoce doble comando y la experiencia que hemos tenido en el país no han terminado bien cuando eso se dio. Me parece que los últimos 10 días el presidente ha tenido algunos, digamos, pasos en falso que a nosotros nos preocupan. Te explico, te digo por qué. Por ejemplo, tuvo una muy buena actitud de reunirse con los sectores empresarial que invierte en el país, que genera empleo con los empresarios más importantes de la Argentina, que debería ser una postal de lo normal en cualquier país serio. Hubo un periodista de Página 12 que hizo un análisis de esa reunión del empresariado argentino y como lo que la presidenta avaló lo que en esa crónica decía. Y después, digamos, en esa misma línea, Eve de Bonafini denostando, con una carta inclusive, al presidente, la posición con respecto a Venezuela, tuvo que bajar a debatir con un periodista lo que dijo, lo que no dijo, un jefe de gabinete, el planteo con Vicentín. Él había estado 10 días previo al DNU, con los factores del campo, diciendo que lo de la diputada Fernanda Vallejo, recuerda que la diputada había dicho que todas las empresas que recibían ATP, de alguna manera el Estado tendría que tener participación accionaria en esas empresas. Él desmintió categóricamente eso, a los 10 días salió lo de Vicentín, planteó el tema del humor social, como si un presidente debería dictar normas sin apego a la Constitución o a las leyes, porque la gente las quiera o no las quiere, una cosa realmente que llamativa. Y después la convocatoria al diálogo, a la oposición, después diciendo que no es momento de la mesa. El presidente hizo mucha campaña con el Consejo Político, Económico y Social, herramienta que nosotros creemos fundamental, nos parece que es una herramienta muy importante. Nosotros tenemos proyectos presentados con Morales cuando estábamos en el Senado en el año 2012, yo presenté ahora uno en la Cámara de Diputados. Me parece que el ámbito, de la misma manera que hay una mesa para debatir la política sanitaria, tiene que haber una mesa para ver cómo salimos, cuál es el plan. Y que el presidente diga que él no cree en un plan económico, en un proceso tan complicado de renegociación de la deuda, donde obviamente los acreedores te piden la previsibilidad del país, cómo sigue. La verdad que me parece el presidente en estos últimos 10 días tuvo una mirada más puesta en su frente interno que en su rol de presidente de la nación. conduce? Y hasta acá, lo que se está viendo en estos últimos 20 días en la agenda la conduce Cristina sin ninguna duda. ¿Quién va por la reforma judicial? ¿Desde la vicepresidencia o desde la presidencia? No, nosotros tenemos un muy buen concepto, digo nosotros, yo no soy del ambiente judicial, pero los que forman parte de nuestro espacio, de la ministra de Justicia, que nada tiene que ver con lo que ocurrió durante la gestión del kirchnerismo, digamos, pero claramente el gobierno, o un sector importante del gobierno, está buscando impunidad. El mensaje, ¿cómo votarían? Bueno, dicen que en la Cámara de Diputados jugaría un rol fundamental Graciela Camaño. Pero a ver, Omar, pero volvemos a tu primera pregunta. Sí. Se habló crónicas, titulares, análisis, debate político vinculado al tema del impuesto a las grandes fortunas. No está el proyecto. Entonces, lo que yo digo es, si vos vas a plantear una reforma... No, pero el presidente lo asegura ahora que va por la reforma judicial. Pero si vos planteás un proceso de reforma judicial, ¿quién lo discutió? ¿A dónde se gestó? ¿Qué sectores participaron? Porque si la reforma judicial es apartar jueces y que tienen las causas, los integrantes de la Corte. Exactamente, que tienen las causas más sensibles de corrupción. A ver, nosotros no podemos discutir que esto es una mesa, Omar, ni que tu programa se llama Los Primeros. Hay sectores del kirchnerismo que discuten hasta lo obvio. Entonces, el crimen de Gutiérrez, o el homicidio brutal de Gutiérrez, más allá del hecho, lamentable, lo que pone, digamos, en evidencia que una persona que era un simple secretario tiene un patrimonio que muy pocos empresarios que trabajaron toda su vida en la Argentina pueden mostrar, digamos, más de 30 y tantas propiedades, hoteles. Es tan brutal el patrimonio como los bolsos de López o como los negociados de Debido. Entonces, acá, digamos, las discusiones de Debido con Graboy en esa misma línea. Sí. De lo que vos planteás. Entonces, yo lo que digo es que en la agenda de la política hoy tienen que estar los temas que vos estás tocando. Hay conflicto en el transporte público de pasajeros. Eso significa choferes que no pueden cobrar su salario, pero significa gente
que no puede viajar a cumplir con su trabajo y que eso le trae aparejado situaciones conflictivas. Empresas quebradas, pequeñas pymes que están... Ayer veía un informe en la capital federal de la cantidad de negocios que están cerrados. Acá en Tucumán también. Bueno, en Tucumán. Los problemas de inseguridad que estamos viviendo. Hay más de 70 homicidios en lo que va del año en Tucumán. ¿Eso es real? ¿Tenés algún dato oficial? Son datos oficiales. Datos que uno maneja, digamos, yo normalmente me caracterizo por no tirar una cifra si uno no lo tiene chequeado. 1.3 cada 100.000 habitantes de femicidio. Tucumán es la provincia en este año con mayor índice de femicidio. Entonces, me parece que instalar temas en la agenda que no tienen que ver con lo que efectivamente necesita el país, le preocupa a la gente, uno ha visto en estos días un viraje preocupante del presidente. Bueno, acá también nos dicen, bueno, vuelven a insistir sobre el tema de los 5.000 pesos al personal de sanidad. Lo único que podemos decir oficialmente es que algunos sectores ya han cobrado la segunda cuota y hay otros sectores que no cobraron la primera cuota. 5.000 pesos y hay una confusión, nos dice la doctora Adriana Bueno que son entre 4.000 y 5.000, 4.000 personas que no lo recibieron y hay otros que ya han recibido la primera y la segunda. Y es fácil esto porque... No debe ser tan complicado, me parece que el ministerio tiene que tener el CIPROSA, el listado de los profesionales que están encuadrados en percibir el bono. No debería haber ni 4.000, ni 1.000, ni 500 que queden excluidos de la primera cuota, ni... Obviamente, si no se resuelve esto, como decía recién Ángel, seguramente en la segunda cuota también va a haber gente que va a quedar afuera. Más allá de que no es tiempo de hablar de política, pero los tiempos van a pasar, siguen pasando, esta situación es preocupado por el tema sanitario, el tema económico, el tema social, la cantidad de personas que han perdido su fuente de trabajo, la desocupación, cómo fue en aumento, ahora la preocupación una vez que termine la cuarentena, la pandemia, cómo se pueden disparar los precios con el tema inflacionario. Va a ser incluso los últimos informes dicen que recién la vacuna en Argentina va a llegar en el 2021. ¿Me pueden acercar un vasito, por favor? Muy atentos ahí, muchas gracias. La situación económica financiera de lo que va a dejar la pandemia el índice acá. Inflacionario, Omar. Sí, quería terminar sí. El tema. Más allá de que hablar de política en estos tiempos, pero no podemos obviar. El próximo año es un año bisagra porque la oposición ahora dice que se ha comenzado a unir, vimos algunas fotografías ahí a nivel nacional, Martín Lustó, Frigerio y otros referentes, digamos, de lo que en algún momento estaban de Juntos por el Cambio. Pero habrá que ver cómo se define frente para todos los candidatos a nivel nacional de senadores, diputados, y cómo se va a hacer campaña. Va a ser un año complicado, el 2021, por todo esto que estamos viviendo hoy. Pero y cómo puede terminar la película, ¿no? Primero tenemos que analizar el desenlace del 2020, Omar. Llevamos más de 110 días de aislamiento en la zona núcleo del país, en el AMBA, con actividad económica quebrada, con la situación de hartazgo de la gente. La cuarentena tiene sentido cuando uno la utiliza para adecuar el sistema sanitario. No se puede justificar después de más de 110, 115 días lo que está ocurriendo hoy en la provincia de Buenos Aires, en la zona del AMBA. Esto es acierto y error. Lo vimos en algunas provincias que se abren, hay aperturas de actividades, después si hay algún brote se da marcha atrás. Efecto válvula que se denomina. Bueno, entonces estamos viendo que hay, yo te agregaría la actividad del turismo, las que hay hoteles en Tucumán. Ya están a la venta. Están a la venta. Entonces hay una situación compleja. Digo, vamos a tener que ser innovadores estando en la agenda de la responsabilidad que tenemos. Yo digo, a nivel nacional la cosa está muy clara, ¿no? Nosotros tenemos un activo importante como espacio político en la figura de los 3 gobernadores, en la figura del jefe de gobierno, de Alfredo Cornejo, de Martín Lustó, de María Eugenia Vidal, de Macri, de Pichetto. Es decir, es un espacio nacional que está con más de 148 diputados y senadores, con un número importante de municipios que administramos. Es un espacio que está absolutamente consolidado y este ha sido un enorme aporte de Juntos por el Cambio a la no atomización de la oposición política. Hoy hay un oficialismo que gobierna y una oposición que tiene que administrar ese 41% de argentinos que votaron una opción distinta. Y ahí está la responsabilidad nuestra. Y el año que viene es una elección nacional. Es una elección que va a estar
absolutamente marcada por lo nacional. Bueno, pero No de va a haber acuerdo a las muchas circunstancias, ¿se provincializa o se nacionaliza? Por eso digo que va a ser Bueno, un tema. Si se va a provincializar o se va a nacionalizar. Y ahí por eso te quería llevar a este Yo creo tema. que uno de los grandes errores que cometimos el año pasado fue provincializar la elección. Fue un grave error. De hecho, hubo una diferencia sustantiva cuando no se quería que se lo traiga Macri, que vengan los funcionarios en la elección, porque se había decidido provincializar la elección. Hubo una diferencia de votos importante entre la elección provincial a los 2 meses con la elección nacional, del 36%, del 20 al 36%. Entonces, el año que viene, repito, una elección donde es fundamental para la Argentina. Primero, falta mucho, no solamente en términos del calendario electoral, que no faltaría tan mucho, sino en cómo transitamos este camino, Omar, para recuperar la actividad económica, para recuperar el empleo, para mejorar la seguridad. Bien, lo último, José, porque no puedo obviar también algunas situaciones que se han dado en Tucumán, incluso con protagonista acá en los estudios. Reunión José Cano acompañando a 2 intendentes de la Unión Cívica Radical o del Espacio, Roberto Sánchez, Mariano Campero. Yo pregunté por qué no estaba Sebastián Salazar. ¿Ya no pertenece al Espacio o no estaba en Tucumán? Sebastián forma parte de nuestro espacio, bien. Tenemos un diálogo. A la salida de eso, silencio, diario. Y de pronto corren los días, Mariano Campero... Sí, con respecto, primero, te digo esto, espero que el gobernador, nosotros vamos a tener mañana una reunión con Azcárate, vinculado al tema seguridad, es grave lo que está pasando. ¿Con quién? ¿Pero entre los dos, ustedes dos o con Mansur? No, en la legislatura, porque yo le dejé al gobernador 2 proyectos de ley. Uno tiene que ver con la creación del Consejo Provincial de Seguridad. Es inadmisible que la provincia no tenga un ámbito que le dé centralidad a las políticas públicas en seguridad. Y la creación, y eso incluye la Inspección General de Seguridad, una especie de auditoría interna para evitar no solamente los excesos ni los abusos que están ocurriendo, sino también un verdadero seguimiento del perfil del personal policial. Como ahí está la infografía relacionada con los hechos de violencia, los femicidios y homicidios que hubo en Tucumán. Sí, así es. Vos fíjate que tenemos ya más femicidios que todo el año pasado. Y hay más de 70 homicidios de que arrancamos en el primer semestre del año. Son cifras preocupantes. Y la respuesta a eso no puede ser no hacer nada. Tucumán necesita de manera inmediata las 70 cuadrículas que había planteado el ministro, las cámaras de seguridad y fibra óptica en toda la capital. Eso lo hizo en la gestión de Amaya para la semaforización, que se puede utilizar para las cámaras de seguridad. Un sistema de respuesta rápida, el replanteo del sistema penitenciario. Hay una alcaldía en Aguilar, leí el otro día, me lo había comentado el gobernador, nos parece una buena medida. No puede haber 1000 detenidos en las comisarías, Omar. Esto yo lo vengo planteando acá en tu programa de hace mucho tiempo. Hemos dejado 2 proyectos de ley que me parece que aportan a resolver o a menguar la situación que estamos viviendo. Espero que los proyectos se trate, que el diálogo no sea un diálogo donde uno escucha y después no se hace absolutamente nada. No, quería preguntar si sorprendió el hecho de esta posible sociedad política entre algún sector de la Unión Cívica Radical con Fuerza Republicana o con Ricardo Argentino. No es algo que el radicalismo tucumano esté discutiendo institucionalmente hoy. ¿Perdón, cómo? No es un tema que el radicalismo tucumano y nuestro espacio, porque nosotros aparte tenemos que ser también respetuosos del espacio nacional. Nosotros formamos parte de un frente nacional con la coalición cívica y el PRO. Por ahora no a Ricardo Bussi. No es, institucionalmente no es un tema que se esté discutiendo, ni tampoco creo que hoy pase por la agenda fundamental de nuestro espacio. Ahora, Mariano Campero tiene concejales de Fuerza Republicana, intendente. Yo no estoy en desacuerdo con el diálogo, uno habla con todo el mundo. Ahora, de ahí más, hacer alquimias electorales, análisis. Ayer leía cosas que realmente no tienen ningún sustento en la realidad, ¿no? A veces desde el periodismo también se hace una pregunta, se responden y después se escribe sobre lo que uno cree que tiene que escribir. La verdad que, nuestra energía hoy tiene que estar abocado a resolver los problemas de la gente. Hay problemas fiscales complejos en la provincia, Omar. Eso también va a repercutir en el corto plazo en los municipios. Si la provincia no transfiere los fondos, los municipios no pagan sueldo. Me parece que hay mucha incertidumbre como para que uno esté discutiendo cuestiones que hoy, la verdad, no están en la preocupación ni en la agenda de la gente. Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial de Tucumán no es menor. El maridaje que existe desde la época, creo que lo peor, uno diría, una de las peores cosas que le dejó el alperovichismo a Tucumán y que parece tener continuidad, es la enorme dependencia que tiene por lo menos un sector importante
del Poder Judicial con el Poder Político. Esto realmente tiene ya caracteres inadmisibles. Entonces, me parece que la oposición política en Tucumán tiene una agenda mucho más interesante que estar pensando en candidaturas, en listas o en alquimias electorales.